Ya, entonces habíamos quedado en estas definiciones previas, definición de hiperplano. Entonces un hiperplano básicamente como yo lo tengo anotado ahí en mi apunte, es una variedad lineal de codimensión 1. Entonces se puede demostrar que esa definición es equivalente a la que uno, no sé, vio en álgebra lineal, ¿cierto? Que es la preimagen a través de una función lineal de un numerito. ¿Sí? Y se tiene que, su espacio es cerrado si la función, sí, solo si la función es continua, la función lineal que lo define, ¿cierto? Y vamos a decir que un hiperplano separa dos conjuntos A y B de cualquier naturaleza, si la evaluación en un conjunto A de esa función lineal es menor o igual que alfa y la evaluación en B de esa misma función lineal es mayor o igual que alfa. Entonces, este dibujito que está aquí, ¿cierto? Si uno lo mira en una dimensión, digamos que ahí tengo A, ahí tengo B, y paso una función lineal, debería pasar como así. Esa sería L. Entonces, en B, la L es positivo, digamos que aquí el alfa sería 0. ¿Sí que se entiende el dibujito? El alfa sería 0, entonces la evaluación de los X aquí, en A, da negativo, y la evaluación de los Y o X en B da positivo. Entonces separa, eso significa separar. Entonces, claro, en este dibujo 2D, el plano hay que imaginárselo como que sale de la pizarrita, ¿cierto? Y pasa el 0. Ok, eso. Ya, y vamos a decir que, no sé si tenía más espacio aquí. Sí, entonces, separación estricta. Entonces diremos que el hiperplano f igual a alfa separa estrictamente a y b si existe epsilon positivo tal que f de x es menor o igual que alfa menos epsilon para todo x en A, y f de x es mayor o igual que alfa más epsilon para todo x en B. ¿Sí? Claro, en este dibujito que yo había hecho aquí, por ejemplo, si el conjunto, voy a borrar aquí un poquito, hay mucha cosa. Entonces, por ejemplo, si el conjunto A por ejemplo, si el conjunto A es un intervalo abierto y el intervalo B es un intervalo cerrado, entonces no voy a poder separar estrictamente, ¿cierto? O sea, la idea es pasar el plano por ahí, o la función lineal que pase por ahí, pero no hay un epsilon ¿cierto? O sea, aquí F, digamos este es F, ¿cierto? F de este puntito que está en B es 0, y por A tengo una sucesión de puntos cuya evaluación en F converge a 0. Eso no se puede separar estrictamente. Pero, bueno, es fácil ver que si están efectivamente geométricamente separados, yo sí puedo hacer eso, porque puedo hacer pasar el plano, ¿cierto? Este B, puedo hacer pasar un plano así, y la evaluación en B, perdón, en A y en B, está separado epsilon, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Lo menos que vale la evaluación en B es epsilon, y lo máximo que vale la evaluación en A es menos epsilon. Entonces hay una separación ahí, que sería esta, mm, esta disposición, digamos. ¿Sí? Ya, entonces, lo que nos convoca hoy es Banach geométrico. Me equivoqué, que es HN, Banach.
Voy a ver la versión uno, la separación no estricta. ¿Sí? Entonces, esta es separación no estricta. Entonces, el enunciado es el siguiente. Entonces, vamos a tomar, sean A y B, su conjunto del espacio vectorial normado de siempre, no vacíos, convexos, disjuntos, y tales que uno de ellos es abierto. ¿Sí? Entonces, existe un hiperplano que separa. Existe un hiperplano que separa A y B. Entonces, la figurita que fue el monito que hice el otro día es más o menos evidente en, ¿cómo se llama? En el contexto euclidiano, en dimensión finita. No sé. Entonces tengo dos pelotitas, ¿cierto? Que son disjuntas, entonces, bueno, eh, este va a ser el conjunto de nivel de, de un funcional lineal, ¿cierto? Eh, el conjunto de nivel alfa y lo que está evaluado en A es menor o igual que la evaluación de ese funcional lineal en A es menor que ese alfa y lo que está, la evaluación de ese funcional lineal en B es más grande que ese alfa. ¿Sí? Y bueno, eh, puede ser así. Esto aquí se alcanzan a tocar. Por ejemplo, A cerrado, B abierto. Y aquí va a pasar justito ese hiperplano. Y bueno, la hipótesis de convexidad es más o menos evidente, ¿cierto? Porque si uno coloca una cosa así, este es A, y uno coloca una cosa así, este es B, no tenemos cómo hacer pasar un conjunto de nivel entre ellos, ¿cierto? No hay chance, por mucho que uno sea abierto, cerrado, etc. Entonces, ya la convexidad, bueno, y lo no vacío también, ¿cierto? Es evidente, para no estar jugando con nada, ¿cierto? Entonces, convexo es más o menos evidente la hipótesis. Lo que llama, por lo menos a mí me llama la atención, es esta, 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 esta requerimiento topológico. De hecho, según lo que dice Precis ahí en los comentarios, realmente donde juega un rol esta hipótesis topológica en dimensión infinita. Uno no lo puede ver en dimensión finita. Uno dice, ya aquí, este lo tomo abierto, esto cerrado, o viceversa. O pueden ser los dos cerrados si quiero. Son los dos convexos y cerrados. Bueno, hago pasar algo entre medio. ¿Sí? Porque la separación no es estricta, ¿eh? Separo nomás. Así es que eso puede ser interesante de ver, que hay unos ejercicios que propone Precis para mirar esto. Ya, entonces voy a ir con la demostración, pero tal como lo adelantaba Oscar la clase pasada, hay que pasar por lemas. ¿Sí? Entonces, para demostrar el teorema necesitamos algunos lemas previos. Lemas, definiciones. ¿Sí? Entonces voy a partir con definición. La definición es gauge, ¿cómo se dice? Gauge de un conjunto convexo o funcional de Minkowski de un convexo. Ya, entonces, bueno, la definición es sea C su conjunto de E
un convexo no vacío abierto y conteniendo y tal que contiene al origen y tal que 0 pertenece a C, lo que le llaman un conjunto absorbente, una vecindad del origen. ¿Sí? Entonces, se define, o para X en E, se define el Gauch, ¿cierto? Eso, o funcional de Minkowski, lo voy a decir Gauch. El Gauch de C se define como, es una función, se define P de X es el ínfimo de los alfa positivos, tales que alfa a la menos 1 por X pertenece a C. ¿Ya? Entonces, bueno, monísticamente, ¿qué es lo que es esto? Entonces tengo un convexo abierto que contiene el origen. Ahí está el 0. ¿Sí? Este es C. ¿Ya? Entonces yo tomo un X cualquiera aquí, un XN. ¿Ya? Entonces voy a recordar la definición del Gauch, P de X igual son es el ínfimo de los alfa positivos, tales que alfa a la menos 1 por X está en C. Entonces, fíjense que, como estoy multiplicando por alfa a la menos 1, pensemos que, bueno, vamos a tomar un ínfimo. Así es que como que en el fondo me interesan los alfas más chicos, más que los alfas grandes. Quiero mirar los alfas chicos porque es el ínfimo. Entonces, si yo achico mucho el alfa a la menos 1 crece mucho, ¿sí? Y dependiendo de dónde esté X, esto puede salir, eventualmente se puede salir de C. De hecho, quizás es mejor poner el X adentro primero. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por un alfa, fíjense que X está en C aquí. X está en C. Entonces, si yo la multiplico por alfa igual a 1, eso todavía está en C. Sí. Hay algo que no estoy entendiendo. A ver, espera un poco. Claro, es el ínfimo de los alfa positivos. A ver, hay algo raro. Quiero... claro, alfa a la menos 1 está en C. Lo copié bien. Claro, no puede ser... A ver, si X está en C, ¿sí? Si X está en C, al multiplicar por alfa a la menos 1 yo me muevo por esta línea. Esto es T por X. Ese rayo. Entonces, claro, ahí está. Si alfa es muy grande, muy chico, si alfa es muy chico, alfa a la menos 1 por X es muy grande y me puedo salir eventualmente. ¿Cierto? Esto es alfa a la menos 1 por X vive aquí. ¿Sí? Entonces me interesa, claro, me enredo un poquito donde tomo ínfimo, pero después tomo el alfa a la menos 1. Entonces, claro, cuando X está dentro, en el fondo tengo que encontrar el alfa tal que alfa a la menos 1 me lleva hasta I. Y ahí encontré el ínfimo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Mientras que cuando está, y entonces fíjense que cuando X está en C, alfa igual a 1 es alfa igual a 1 me lo deja dentro. Así que tengo permiso de tomar alfa más chico todavía. Aquí, en esta definición. Entonces, cuando X está en C, P de X es más chico que 1, ¿cierto? Porque ya con alfa igual a 1 ya estoy adentro. Entonces quizás tengo espacio para salir, pero espacio para salir, según esta definición, significa achicar el alfa.
Por otro lado, si X no está en C, ¿cierto? X está en E menos C, tengo que tomar un alfa muy grande para hacerlo entrar en C, ¿cierto? Quizás mejor verlo, incluso, no estoy haciendo nada, pero quizás incluso es mejor verlo así. Entonces, cuando estoy acá, necesito dividir por una cosa grande, ¿ya? Y fíjense que uno no es suficiente, porque lo deja allí mismo, ¿sí? Entonces necesito tomar uno bien grande, ¿sí? Para que en algún momento esta cosa entre ahí. Ese es el gotch. Entonces, esto es como cuando uno toma así por lo menos me lo enseñó mi profesor de análisis. Es como cuando uno mide el aceite del auto. Uno mide el aceite del auto, mete una línea, ¿cierto? Y después lo saca y mira hasta dónde llegó. Eso es lo que estoy haciendo aquí, en el fondo. ¿Sí? Ok, entonces esto está bien definido, es positivo, etcétera, y estas son las propiedades. Entonces, propiedades de P. Entonces las voy a enlistar cómo los vamos a usar. Entonces, uno es positivamente homogéneo. Segundo es sublineal. Tercero, existe un M tal que P de X es mayor o igual que 0 por definición, pero menor o igual que M por norma de X, para todo X en E. ¿Ya? Y cuarto, que es lo que acabo más o menos de garabatear así monísticamente, es que el conjunto C es exactamente los X que están en E, tales que el Gauch es menor estricto que 1. ¿Sí? Claro, estos dos huelen a Hambana. Los vamos a usar como el funcional sublineal, el funcional de Minkowski, asociado para poder separar. Y estas otras dos condiciones son técnicas y van a ser usadas porque en el fondo tengo una caracterización del conjunto C en términos de esta funcional. Este es un P sub C, por supuesto, pero yo omití aquí el subíndice. ¿Sí? Se refiere al conjunto. Yo doy el conjunto, defino el funcional. ¿Sí? Ya, entonces es fácil, el primero es fácil, ¿cierto? Porque si yo pongo lambda aquí, yo tengo P de X aquí, pongo lambda X aquí, significa que va un lambda I, ¿cierto? Y si va un lambda I, significa que va un lambda I, ¿cierto? Y si va un lambda I, significa que va un lambda I. Y si va un lambda I, significa que va un lambda aquí. Lambda positivo, por supuesto. Entonces son dos cambios variables. ¿Sí? Entonces ese no es muy difícil. Este es más difícil, este lo voy a dejar al final, así que ahora voy a ir por partes. Voy a hacer el 3, estoy siguiendo precis, y voy a después ver el cuarto, y después voy a ver qué es sublinear, que es la parte más difícil. ¿Ok? Entonces ahora veamos 3. ¿Sí? Ya, entonces también es medio monístico, ¿no? Porque aquí tengo el convexo C, ahí está el origen, y entonces como C es abierto, ¿sí? Como C es abierto, existe un R positivo tal que la bola de centro cero y radio R es un conjunto de C. Este es radio R. ¿Cierto? Ok, 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 ok. Entonces, dado X en E cualquiera, dado X en E cualquiera, digamos X está aquí, ¿cierto? Yo puedo multiplicar, es posible cuantificar
¿Por cuánto tengo que multiplicar X para meterlo dentro de la bola de centro cero y radio R? ¿Cierto? Porque esta distancia es norma de X, ¿cierto? Esta distancia es norma de X. Entonces, alfa por norma de X menor o igual que R, ¿sí? O sea, estoy buscando un alfa tal que al multiplicar este vector por alfa sea menor o igual que R, o sea, se meta dentro de esta bola, ¿cierto? Entonces el alfa, basta tomar alfa menor o igual que R partido por norma de X, para que alfa por X o alfa X esté en la bola de centro cero y radio R. Pero si está en la bola de centro cero y radio R, está en C, ¿cierto? Por lo tanto, para todo X, con ese alfa que está aquí, en realidad no sé si es con este alfa, en realidad, claro, este quiero verlo como alfa a la menos 1 por la maldita definición, pero está bien. Claro, esto es alfa por X, ¿cierto? Entonces voy a escribir este X como X partido por 1 sobre alfa, con ese alfa, déjenme llamarle alfa barra, ¿sí? Y entonces, el ínfimo de esos alfa, que es el que define el funcional el Gauch, tiene que ser menor o igual que este alfa. A ver, estoy confundido. Se me da vuelta esto, se me da vuelta el mundo, pero creo que lo adecuado es que... Claro, entonces, a ver, déjeme, mejor lo voy a plantear al revés, para resolverlo así. Como la definición me lo pide así, entonces, alfa a la menos 1, claro, es el ínfimo de los alfa, P de X es el ínfimo de los alfa tales que alfa o X dividido alfa está en C. Yo acabo de encontrar un alfa, acabo de encontrar uno que lo mete dentro de la bola de centro cero y radio R, ¿cierto? Es decir, con alfa y alfa igual a norma de X partido por R, ¿cierto? ¿Está bien? Ahí lo hice, seguí la definición mejor. Por definición, P de X el ínfimo de los alfa tales que X sobre alfa está en C. Acabo de encontrar uno, despejando esta ecuación, acabo de encontrar uno que lo mete dentro de la bola. Por lo tanto, está dentro de C. Entonces, como alfa es... claro, como el P de X es el ínfimo de ellos, entonces en particular de aquí sale que P de X es menor o igual que norma de X sobre R. ¿Cierto? Y esto es para todo X en E. Por lo tanto, SM que está ahí es 1 sobre R. 1 sobre R. Donde R es el tamaño de la bolita que yo puedo meter adentro. Entonces, claro, o sea, tienen que pensar que, por ejemplo, C sea la misma bola. ¿Sí? Mientras más chico el R, más me cuesta llevarlo adentro. ¿Cierto? Como la propiedad arquimediana. Y eso, listo. ¿Se entendió? Un poco enredado la definición, pero se... Sí, pero al escribirlo como dice Brasil sale más fácil. Hay que Hay que seguir hacerle caso al libro. o sea, hay que seguirle un poco la definición. Sí. Ok. Ya, entonces ahora veamos, ya, entonces este está listo, este está listo. Ahora veamos
la caracterización. ¿Sí? Entonces veamos 4. Ya, entonces, si P de X es menor que 1, si P de X es menor que 1, entonces, a ver, si P de X es menor que 1, entonces, X, entonces existe un alfa menor que 1, tal que 1 sobre alfa por X está en C. ¿Sí? Este no es exactamente P de X, ¿eh? Hay que tener un poquito cuidado, pero es P de X más epsilon, en el fondo. Entonces yo tengo, aquí está P de X, esto se puede ver como unidimensional. Entonces uno lo puede ver unidimensional. Aquí está 1. ¿Sí? Entonces tengo un P de X menor que 1. ¿Sí? Entonces yo sé que P de X, voy a ir por la definición, es el ínfimo de los alfa tales que X sobre alfa está en C. Entonces, moviendo un poquito el P, moviendo un poquito el P, moviendo un poquito de P, puede que el ínfimo no se alcance. ¿Eh? No, podemos pensar que el ínfimo se alcanza. Entonces, ese alfa es P de X, digámoslo así. Entonces, yo sé que X partido por P de X está en C. ¿Está bien? Pero P de X es menor que 1. Por lo tanto, quizá el mejor dibujo sea este. Digamos que aquí está C. Aquí está C. Entonces yo sé que X sobre P de X está en C. Y P de X es menor que 1. ¿Cierto? Por lo tanto, por aquí debe estar X. Y por aquí está 0. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Ya. Y C es convexo. C es convexo. Entonces, como C es convexo, X, fíjense que X está justo en la línea en que une 0 y X sobre P de X que todavía está en C. Por lo tanto, este X se puede escribir como combinación convexa de S que está en C y S que está en C. Así que X está en C. ¿Cierto? Se puede calcular el lambda, ¿cierto? De 0 por la... se puede calcular el lambda, ¿ya? Pero no lo voy a hacer. Y entonces X está en C, ¿está bien? Ya, entonces, ¿cómo lo formalizo? Claro, la única diferencia aquí es que en el dibujo inicial que había hecho, cuando no puedo tomar P de X como el tipo que alcanza el ínfimo, ¿cierto? Entonces tengo que moverlo un poquito para que todavía, o sea, puedo agrandar un poquito P de X, o sea, tomar P de X más epsilon, y todavía ser menor que 1, ¿cierto? Y entonces yo iba a tener que X sobre P de X más epsilon está en C, y concluyo con este argumento de convexidad igual. ¿Está bien? Se puede escribir así. Claro, aquí está un poco hecho. Entonces existe un alfa menor que 1, que en el fondo es, entre comillas, sería px más epsilon, o p de x más 1 menos p de x medio, por decir algo, tal que eso pasa, ¿cierto? Y x se puede escribir como combinación convexa de 0 y 1 sobre alfa x. De hecho el alfa está, el lambda de la combinación convexa es 1 sobre alfa. ¿Cierto? O sea, esto yo lo puedo escribir como 1 menos lambda
por 0 más, perdón, x se puede escribir como 1 menos lambda por 0 más lambda por 1 sobre alfa por x con lambda igual a alfa, más epsilon, no sé. No, ya el alfa ya tenía el epsilon. Y entonces, este está en C, este está en C, y entonces X está en C. Y como C es convexo, X está en C. ¿Okay? Ya, eso prueba esto. ¿Sí? Ya, entonces ahora para el otro lado, entonces ahora sea ahora X en C, ¿cierto? Entonces como C es abierto, existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenida en C. ¿Cierto? Entonces, de nuevo el monito. Entonces, el monito es así. Tengo aquí el 0, aquí está X, y aquí tengo una bolita de centro X radio epsilon. ¿Cierto? Ya, y entonces ahora tiro esta línea. Tiro esta línea y me fijo en este gallo que está ahí. ¿Sí? Ese gallo que está ahí es 1 más epsilon norma de X, perdón. 1 más epsilon X, ese gallo. ¿Cierto? Y entonces notamos que 1 más epsilon por X está en C. ¿Cierto? Y esto se escribe, entonces, X sobre 1 más epsilon está en C. Por lo tanto, por definición del Gauch, P de X es menor o igual que 1 sobre 1 más epsilon, porque P de X es el más chico de todos estos ponderadores, que van aquí abajo en la definición, que es menor que 1. ¿Sí? Y se concluye. Ya, y veamos ahora la sublinealidad, que es la parte más difícil. Entonces ahora, tenemos, ya completamos este para allá, así que estamos listos, y ahora falta la sublinealidad. Ya, P es sublineal, que será 2. P es sublineal. Ok, entonces vamos a tomar X e Y, ¿cierto? Entonces tomamos X, Y en C. Y notamos que X sobre P de X más, notamos que para todo epsilon positivo, P de X sobre P de X más epsilon, e Y sobre P de X más P de Y más epsilon, están en C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le puedo aplicar P a esto. Si yo le aplico P a este gallo, como es positivamente homogénea, esto es 1 sobre P de X más epsilon por P de X, y eso siempre es menor que 1. Y entonces, por la propiedad que acabamos de demostrar, ¿sí? El P de X, el P de este tipo es estrictamente menor que 1, y el P de este tipo también es estrictamente menor que 1, así es que ambos están en C. Entonces estoy usando homogeneidad y caracterización del convexo a través del Gauch, ¿cierto? Entonces están en C. Y como es convexo, y como C es convexo, para todo t entre 0 y 1, t por x sobre p de x más epsilon, más 1 menos t por y sobre p de y más epsilon,
está en C. ¿Sí? Ok. Ya, ¿y qué quiero hacer entonces ahora con esto? Quiero mostrar que es sublineal. Quiero demostrar que es sublineal. Mm, Quiero mostrar que es sublineal. Claro, yo quiero demostrar que P de X más Y es menor o igual que P de X más P de Y más algo, que depende de epsilon, y después tomar epsilon a 0 y concluir. Ya, ¿y por qué puedo hacer eso? Con esto. Claro, aquí me gustaría. Claro, entonces tomando. Ya sé que esto, aquí usé la convexidad, entonces haciendo esto, yo tengo esto. Ya, voy a. Entonces, ¿qué dice Bresis? Bresis dice: tomemos T igual a P de X sobre P de X más P de Y más 2 epsilon. ¿Qué pasa si hago eso? Estoy siguiendo Bresis. Entonces, si hago eso, estoy perdido. Déjenme. Ya, ok. Entonces, claro, entonces tomando la combinación, yo sé que esto está en C, como les decía, y por lo tanto, por la caracterización del convexo, tengo que esta cantidad es menor que 1. Entonces, claro, entonces vamos a hacer magia, tomemos T igual a P de X más epsilon sobre P de X más P de Y más 2 epsilon, que hace que 1 menos T sea P de Y más epsilon sobre P de X más P de Y más 2 epsilon. Entonces, al reemplazar este aquí, se cancela el P de Y más epsilon con S, y al reemplazar T acá, se cancela el P de X más epsilon con S. Entonces, tenemos que P de X más Y sobre P de X más P de Y más 2 epsilon, ¿cierto? Eso se va a cancelar, eso se va a cancelar, S con S, S con, perdón, S con S, S con S, y va a quedar este como factor común. Eso sigue siendo cierto. Y ahora uso la positiva homogeneidad, entonces voy a sacar este, que está acá, fuera de esta P, y después paso multiplicando. Entonces voy a concluir que esto es P de X más P de Y más 2 epsilon, P de X más Y, y tomando epsilon, epsilon era totalmente arbitrario. Tomé cualquier epsilon. Esto es válido para todo epsilon.
Entonces, tomando epsilon tender a 0, concluyo la positivamente la sublinealidad. ¿Sí? Ya, me encantaría, como les decía, darle una intuición sobre este T. ¿A qué se refiere cuando, claro, como X, este sería X sobre P más epsilon, este sería Y sobre P más epsilon, y se escoge un T aquí entre medio, entre 0 y 1, me da la impresión que es como el que puede minimizar la norma. No lo sé. Sería choro cachar de dónde lo sacó. Porque minimizando la norma, como que en el fondo me aseguro de que esté adentro. Pero, porque P es cualquier cosa, depende de C. En cambio, minimizar la norma, no lo sé. No lo sé. Hay que pensarlo un poco. Ok. Entonces ahora vamos con el segundo limita. Bueno, esta es una propiedad de P. Propiedades de P. Entonces vamos con el lema de separación con un punto. Entonces, bueno, sea C convexo abierto no vacío. No vacío, 0 está en C y sea X0 un punto que está en E, pero que no está en C. Entonces existe un funcional lineal que separa el punto del convexo. Entonces existe L en E estrella, tal que L de X es menor o igual, supongo, o menor estricto, para todo X en C. Puede ser menor estricto, ¿eh? Ojo con este. Ya, entonces, demostración, vamos a usar el Gauch. Entonces, tengo toda la hipótesis para decir P de X representa el convexo, ¿cierto? Y todas las propiedades anteriores, ¿sí? Entonces, consideramos P el Gauch asociado a C, ¿cierto? Y G, definido desde el subespacio generado por X, que no es cero, ¿cierto? Porque cero está dentro y X0 está afuera, entonces no puede ser cero. Entonces defino un espacio de dimensión 1, ¿cierto? En R. Este ya lo hemos usado antes, tal que a cada t por x0 le asigna t, o g de t x0, ¿cierto? En particular, g de x0 vale 1. ¿Sí? Y ahí ya vemos este espacio E0, se tiene que g de x es menor o igual que p de x para todo x en E0. Ya, ¿y por qué? Bueno, eso es cierto cuando t es negativo, eso es trivial. ¿Cierto? Cuando t es negativo, eso es trivial porque esto es negativo, esto es positivo. ¿Sí? En cambio, cuando t es positivo, cuando t es positivo, tengo que g de t x0, cuando t es negativo, ok. Cuando t es positivo, entonces tengo que g de t de x0, que es t, ¿cierto? Es
igual a t por p de x0. Sí, no, es menor o igual. ¿Por qué? ¿Por qué es menor o igual? Porque x0 está fuera. X0 no está en el convexo. Ahí está C y ahí está X0. Y yo sé que los que están aquí, X está en C, sí, solo sí, P de X es menor que 1. Por lo tanto, si X0 no está en C, P de X es mayor o igual que 1. ¿Cierto? Entonces aquí, a la mala, a la maleta, lo multiplico por algo positivo. Pero este tipo es positivamente homogéneo, entonces queda aquí P por T de X0. Listo, tengo eso. ¿Sí? Entonces, claro, eso es lo que hice aquí. Ahí está el 0 y ahí. Entonces, uso Hahn-Banach. Entonces, por Hahn-Banach, el corolario 1, supongo, ¿sí? Existe L en E estrella que extiende a G y está el que G de X es menor o igual que P de X para todo X en E. L de X. L. Claro, G es el original y L es la extensión. Gracias. L de X. Ya, y yo quiero probar, ¿qué quiero probar? Esto. Claro, que separo. Que separo. Ya, claro. Claro, claro, claro. Entonces queda menor estricto. Entonces de aquí, en particular, para todo X en C, L de X, que es menor o igual a P de X, es menor que 1 por 4 anterior. Por esto, por la caracterización de C a través de su funcional de Minkowski asociado. ¿Sí? Y esto es igual a G de X, 0. ¿Cierto? Y eso es igual a L de X0, porque L es extensión. Y se acabó. Entonces menor estricto. Entonces aquí es menor estricto. ¿Sí? Este es como Hahn-Banach en realidad. Ya, voy ahora a demostrar el Hahn-Banach geométrico, y con eso concluimos hoy, que aquí está. Entonces ahora vamos a demostrar este, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí mismo, voy a duplicar. Ya, entonces voy a demostrar esto. ¿Sí? Entonces, demostración de esto. Claro, entonces ahora tengo dos convexos, uno de ellos abierto. Entonces voy a decir que A es el abierto. ¿Sí? Entonces digamos A abierto, ¿cierto? Entonces, consideramos el conjunto, a ver, hay algo aquí. Aquí pasé un golazo, ¿eh? En esta. Este es el general. Claro. Claro, lo demostré así, pero no pasé ningún gol, pero yo lo necesito un poquito más general. Esto, en realidad, esto lo puedo asumir sin pérdida de generalidad. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que hago? ¿Qué pasa si 0, bueno, 0, 0, si 0 no estaba en C originalmente? 0 está bien lejos, no está dentro. ¿Sí?
Y aquí está x0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo un punto cualquiera aquí, llamémosle z, el c, y considero el conjunto c menos z, y este lo cambio por este, lo traslado, digámoslo así, traslado todo, para acá. Entonces le resto z a todo, ¿sí? Entonces, aquí va a quedar el 0 ahora, este va a ser c menos z, que va a ser convexo, abierto, bla, bla, bla. Y este punto que está aquí va a ser, creo que x0 se llamaba en la propiedad, ¿sí? X0, este va a ser x0 menos z, que lo único que me interesa es que esté fuera. Hago todo el juego, ¿cierto? Hago todo el juego, entonces tengo que L de x menos z es menor o igual que L de x0 menos z, para todo x en C. Voy a concluir. Pero este es lineal, entonces me queda L de x menos L de z, menor o igual que L de x0 menos L de z, se va ese con ese y llego a lo mismo. ¿Ok? Así que esto no es necesario. Lo pueden ver ahí en Brasil. Entonces, sin pérdida de generalidad, aquí supuse que 0 estaba dentro, sino traslado, que es lo que acabo de mencionar. ¿Ok? Ya, porque no quiero. Aquí 0 sí juega un rol. Aquí sí, 0 sí va a jugar un rol, entonces no quiero mezclarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar el conjunto C igual A menos B, ¿ya? Que es convexo. Es fácil ver que es convexo. Y abierto. ¿Por qué? Pues C es igual a la unión de los B en B de los A menos B. Y cada uno de estos es open. Y unión arbitraria de abierto es abierto. Entonces es abierto. ¿Ok? Y como A y B son disjuntos, como A y B son disjuntos, entonces 0 no está en C. No puede estar. ¿Cierto? Porque significa que ese 0, si 0 estuviera en C, significa que hubieron dos tipos que se cancelaron, uno en A y otro en B, pero son disjuntos. No puede ser. ¿Sí? Ya, y como A inter B es vacío, entonces 0 no está en C. Y este lo voy a tomar como x0. X0 del último lema. ¿Cierto? Voy a tomar ese como el x0 del último lema. Por eso, ya, entonces, de aquí resulta, por el lema, que existe un L en E estrella, no nulo, no trivial, tal que, tal que, tal que L de Z es menor estricto que L de 0. Tomando x0 igual 0 aquí, es decir, 0. Esto para todo z en C. Pero todo z en C se escribe como A menos B, con A en A y B en B. Entonces, esto implica que L de, y usando la linealidad, ¿cierto? Que L de, voy a ponerlo así, L de A menos L de B es menor estricto que 0 para todo A en A y para todo B en B. Y se acabó, porque ahora paso ese para el otro lado y concluye eso. ¿Cierto? Porque ahora después el truco que hicimos la otra vez, tomo, como A y B son independientes aquí en esta cuantificación, tomo el supremo de los A en A y después tomo el ínfimo de los B en B. Entonces hay un espacio entre el supremo de A y el ínfimo en B. Ahí pierdo el menor estricto. Puedo llegar a perderlo. Pero estoy separando no estrictamente. Eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Sí? De aquí, y entonces L separa A y B. ¿Ok?
Sería interesante mirar este truco de magia, verlo cómo lo hizo, pero bueno. ¿Preguntas? ¿No? Todo ok. Ok. Ya, entonces siento que vamos bien. Ya la otra semana terminaría, o sea, el miércoles terminaría Jambanas y el viernes haríamos algún ejercicio. Especialmente me interesa esto de rebajar hipótesis. O sea, ¿por qué las hipótesis son tan fuertes? Después vamos a ver, bueno, aquí la hipótesis fuerte era de que uno de los conjuntos era abierto para poder construir el Gauch. ¿Sí? Y después vamos a ver el miércoles que hay otra hipótesis de compacidad para separar estrictamente. Y eso no se ve reflejado en dimensión finita, entonces vamos a hacer algún ejercicio en dimensión infinita para ver qué pasa. ¿Ok? Ya, pues, nos vemos el miércoles entonces.